El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro mentor espiritual. Amén. Y entonces dice que ese mentor espiritual vamos a tomar como referencia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el mentor espiritual. Y dice que él como mentor espiritual le dio enseñanza a quien cree. ¿Alguien sabe? Y ya lo hemos leído varias veces. Alguien que conoció cuando era joven. ¿No? Y hemos hablado muchas veces de él. A Timoteo. A Timoteo. Dice que el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, él conoció a Timoteo. Y lo vamos a ver en base a la palabra de Dios. Y dice cómo él, aquí, el apóstol Pablo, empieza a hacer grandes cosas con el apóstol Timoteo. A tal grado que Timoteo empieza a ponerle atención al apóstol Pablo para que efectivamente hiciese lo que el apóstol le decía. Pero también dentro de ese camino existieron algunos personajes los cuales se empezaron a alejar, en el cual el apóstol Pablo pues ya no le parecía. Y a veces podemos, si nos trasladamos a la actualidad ahorita estamos haciendo lo que el apóstol Pablo, mi pastor está haciendo lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en aquel entonces. El tratar de poderle decir a usted cómo tenía que trabajar y qué era lo que usted tenía que hacer. Y era lo que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. Fíjese, vamos a ir primeramente al libro de Hechos y vamos a ver cómo se suscita la situación cuando el apóstol en ese viaje conoce a Timoteo y por qué motivo lo conoce. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo, vamos a dar lectura al versículo 33. Amén. Amén, gloria a Dios. Me confirman con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo, en reverencia a su lectura. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. En el versículo 33 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Tome su lugar. Aquí la palabra de Dios nos habla de que efectivamente dice que tanto Pablo como Bernabé ya no siguió en el viaje con Pablo, ¿sí? Porque Bernabé quería llevarse precisamente a Juan y a Pablo no le pareció. ¿Por qué? Porque él ya había desistido anteriormente de seguir en la obra. Que a veces nosotros en la actualidad es lo que luego suele suceder con el ámbito espiritual.
¿Qué sucede? Nos hacen la encomienda, nos indican lo que nosotros tenemos que hacer o que seguir, y a veces empezamos a menguar en ese ámbito. Pero cuando usted en su mente empieza a analizar que efectivamente todos y cada uno de los que estamos ahorita en este lugar tenemos algo por qué hacer por la iglesia. Amén. Y entonces ahí es donde Pablo dice, como él ya había dejado a uno de los que andaba con él, llega a Listra, y ¿qué cree? Conoce a Timoteo. Amén. Y dice, no se sabe exactamente a qué edad conoció a Timoteo, pero sí dice que era un joven. No especifica qué edad, pero dice que encontró a Timoteo, se encuentra con él, y fíjese, lo dice en el capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Amén. Amén. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces es cuando Pablo conoce a Timoteo. No se sabe exactamente qué edad tenía Timoteo, pero dice que era un joven, el cual él empieza a hablar, le empieza a dar testimonio. Y entonces Timoteo y Pablo hacen una mancuerna en la cual Timoteo empieza a aceptar y empieza a llevar el seguimiento de lo que su mentor le está empezando a enseñar. Amén. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre ser profesionista y ser profesional? Ser profesionista, el ser profesional. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo el ser profesionista, el ser profesional? ¿Quién dice que no? Amén. ¿Por qué cree que no sea lo mismo? El ser profesionista, el ser profesional. Para que lo veamos, vamos a dar ese ejemplo para que nosotros sepamos en el ámbito espiritual verdaderamente lo que estamos haciendo. ¿Qué es el ser profesionista? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué es el ser profesionista? El que termina una carrera completa. El que termina una carrera completa. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que todos tenemos el libre albedrío de poder decir, porque si yo le digo que es lo mismo, usted me va a decir que sí, pero al final del día es consecuencia del que está aquí enfrente el poderle decir lo correcto. ¿Si es lo mismo? Es diferente. ¿Cuál sería la diferencia? Pues yo pero dice que un profesional es una persona que aunque no tenga un título, lo ejerce. Y el ser profesionista es una persona que se usa para referirse a la persona que ejerce un oficio ostentado un título de cierto nivel. Y el profesional, aunque no tenga el título, lo hace a una perfección. Ahora, la pregunta es, sobre mi persona voy a hablar. Yo soy profesionista y yo tengo un título profesional y una cédula profesional. ¿Pero qué cree? No soy profesional. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que yo no sea profesional? Soy profesionista, mas no soy profesional. ¿Por qué cree? Cuanto a ejercer lo que sabe. Y aquí es donde viene el ámbito espiritual del cristiano. Porque muchas veces lo decimos ser cristianos, tenemos el título de ser cristianos, pero ¿qué cree? No ejercemos el cristianismo. Ya más o menos lo voy explicando. La Iglesia Católica
tiene el título, o los que asisten a la iglesia tienen el título, y todos tenemos el título de cristianos, pero nadie ejerce verdaderamente esa profesión o ese ser cristiano. Entonces, yo soy profesionista, tengo título y tengo cédula profesional. Y tengo cómo comprobar que tengo un título que me avala por medio de la Secretaría de Educación Pública y una cédula profesional que me acredita para ostentar en la profesión que yo terminé. Pero no soy profesional. ¿Por qué cree usted que yo no sea profesional? Porque no ejerce lo que usted es. Sí lo ejerzo. Sí ejerzo la profesión que yo estudié, sí la ejerzo, pero no soy profesional. Las disciplinas que no se aplican dentro de ejercerlo. ¿Se da cuenta? El hecho de que yo sea profesionista, muchas veces el profesionista no es profesional en lo que hace. Y le voy a decir por qué. El profesionista es aquel que tiene su título y su cédula profesional, que académicamente terminó una carrera, en el cual va a ejercer de acuerdo al artículo 5 constitucional. Así lo marca. Le voy a dar un ejemplo, un médico. Hay médicos que no son profesionales, aún teniendo su cédula y su título, porque no tienen ética. Y entonces, al no tener la ética, dice, no tienes la ética profesional como para poder ejercer en lo que tú te titulaste. ¿Sí me explico? La ética profesional es verdaderamente hacer que si el paciente verdaderamente tiene algo o una consecuencia, la ética profesional es decirle qué es lo que tiene. ¿Pero qué creen? Muchos médicos, ¿qué dicen? Te voy a dar nada más un jarabe, y si tú empiezas a ver que se te pone mal en el transcurso de la noche, empiezas a ver que sus pulmones empiezan, o su respiración se empieza a quitar, me lo traes rápidamente. ¿Fue profesional o no fue profesional? No fue profesional, porque al final del día él ya sabe la consecuencia que va a tener ese paciente y no está siendo profesional en su trabajo, no tiene la ética profesional. Más sin embargo es profesionista, tiene su título, tiene su cédula, pero no es profesional en lo que hace él. Y entonces lo profesional, aunque usted no tenga un título que lo acredite como licenciado, abogado, doctor, arquitecto, contador, pero usted es profesional en lo que hace, usted no tiene que hacer bien. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios no quiere que tenga usted un título aquí que diga cristiano agua de vida, o en la frente, cristiano agua de vida. Ah, ok, ya traigo mi título de cristiano agua de vida, pero ahora falta ver si soy profesional en ese ámbito de ser cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos dentro de la casa de Dios, entre comillas podemos decir que somos profesionales, porque soy un buen hijo, porque llego, me hinco, oro, le pido a Dios, porque llego, sigo la iglesia, porque llego, saludo, abrazo, o sea, doy lo mejor de mí. Pero cuando yo me salgo de la puerta hacia la calle, ya no soy profesional en lo que hago dentro de la iglesia. ¿Y por qué ya no soy profesional? ¿Por qué ya no? Porque entonces empiezo a hacer las cosas indebidas. Y ahorita vamos a ver con la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y él trataba de decirle que era todo lo que él tenía que hacer a Timoteo para que precisamente él fuera profesional en lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando. Que no solamente lo escuchara, que no solamente dijera, yo soy siervo, yo soy discípulo del apóstol Pablo, yo soy él, pero que verdaderamente lo aplicara a su vida, que verdaderamente los que estuvieran allá afuera, cuando el apóstol Timoteo llegaba, que lo vieran y que efectivamente viera que él sí estaba viviendo lo que el apóstol Pablo le decía. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver que efectivamente
Puedo tener el título de profesionista, mas no soy profesional en lo que hago. Puedo tener el título de ser cristiano, hijo de Dios. Me puedo hacer llamar verdaderamente un hijo de Dios dentro de la iglesia. Pero ese título de cristiano dentro de la iglesia, cuando yo salgo fuera de sus atrios, cuando yo salgo de su iglesia, de casa de oración, resulta que yo no soy profesional en lo que yo vengo a aprender aquí. Y ahí es donde nosotros tendríamos que poner énfasis en nuestra vida y decir, efectivamente traigo mi título de cristiano, hijo de Dios, y efectivamente vivo profesionalmente la vida del cristiano. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos nos hacemos llamar hijos de Dios? Pero el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo, aún así teniendo el conocimiento de la palabra, aún así siendo doctores de la ley, no hacías lo correcto delante de Dios. Y entonces el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice, ve y diles que no por el hecho de que conozcan y sepan o sean doctores de la ley, están haciendo lo correcto. Para poder hacer lo correcto tienen que tener ciertos requisitos. Y fíjense cómo aquí es cuando Timoteo empieza a ver el verdaderamente sufrimiento que empieza a tener el apóstol Pablo. Él era un joven de gran corazón y dice que a él desde pequeño a él empezaron a enseñar las Sagradas Escrituras. Le empezaron a enseñar, le empezaron a dar dirección, le empezaron a decir que era lo correcto delante de Dios. Fíjese, vamos a ir a segunda de Timoteo. Si me acompañan por favor al libro de Timoteo. En el libro segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el capítulo 3 vamos a darle lectura al versículo 10. Y le voy a dar lectura y quiero que usted le ponga atención. Dice así la bendita palabra, y le está diciendo el apóstol Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú has seguido mi doctrina. Amén. Nosotros al estar dentro de su casa de oración, hace un momento mi hermanito Samuel estaba en su oración diciendo que todos teníamos ya un servicio dentro de la iglesia. Y como tal ese servicio es muy bueno porque entonces empezamos nosotros a trabajar en la obra de Dios, empezamos a dejarnos moldear por lo que Dios quiere para nuestra vida y nos dejamos moldear por alguien que es utilizado por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo que ha puesto aquí como cabeza y nos empezamos a dejar moldear y empezamos a hacer grandes cosas y empezamos a realizar lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, que eso es lo que buscamos dentro de su casa de oración. Amén. Pero sigue diciendo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y fíjense cómo al apóstol Pablo le vino todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué motivo le empezó a suceder todo eso? ¿Por qué creen? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque Timoteo fue testigo del sufrimiento del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, y lo está tratando de direccionar a un camino correcto. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Por qué estaba en ese sufrimiento? En el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué estaba padeciendo entonces el apóstol Pablo? Por seguir la
seguir a Jesús. Por eso estaba padeciendo. Por eso lo encarcelaron, porque él empezaba a hablar de la palabra de Dios. Y cuando él empezó, por eso le está diciendo aquí, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ese, ¿cómo va a llegar el tiempo? Y ya no falta mucho tiempo, va a llegar el tiempo en que nosotros cuando estemos, ahorita todavía tenemos la libertad aquí de poder salir y hablar de la palabra de Dios. Todavía tenemos esa libertad. Pero hay lugares en el mundo donde ya no existe esta libertad. Es más, ya no existe la libertad ni siquiera de poder congregarse en un lugar. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Ahorita aquí nosotros todavía tenemos la libertad de poder salir, poder expresar, poder, como decía el pastor, poder dar testimonio. Porque la misma palabra dice que por tu testimonio, ¿qué es testimonio? Porque dice, por tu testimonio, ¿qué va a pasar? Muchos se convertirán sin necesidad, que decía el pastor, sin necesidad de que tú les prediques, sin necesidad de que tú les hables de la palabra. Dice que por tu testimonio muchos cambiarán. Pero ¿qué pasa cuando el que está predicando la palabra de Dios, aquí mismo la palabra de Dios lo dice, en Timoteo lo dice, aquellos que predican, hay algunos que son pendencieros. Algunos que predican son dados al vino. Algunos que predican son contenciosos. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, caray, ¿qué es lo que debe de tener el obispo? Dice que el que obispado desea buena obra. Amén. Pero es necesario que el obispo, dice que sea ¿qué? Irreprensible. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver y decimos, sí tenemos algo muy importante que hacer. Y sigue diciendo la palabra, mas los malos hombres, en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y le dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nuestro pastor está tratando de buscar? ¿Qué está tratando de hacer? De que nos preparemos. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué está tratando de hacer con usted? Fíjese, tenemos que ser como realmente está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un don. Y como tal ese don, tenemos que saber qué don es el que tengo para que yo lo empiece a discernir y entonces empiece a hacer lo que Dios me ha hecho para mí. Todos, sin excepción de nadie, tienen un don específico. Pero ¿sabe qué pasa?
¿Sí saben a veces qué pasa con ese don? ¿Qué pasa con ese don que usted tiene? Lo descuidamos. Lo descuida. ¿Qué más? No lo queremos ejercer muchas veces. Exactamente. Haga de cuenta que ahorita me lo dan aquí y voy a buscar dónde esconderlo donde nadie lo vea para que yo no lo pueda ejercer. Entonces este don que Dios me dio a mí, yo ya lo tengo, usted ya lo tiene. Usted ya tiene su don, pero no lo quiere ejercer. Y entonces ese don, cuando yo lo tengo aquí, lo voy a esconder en lo más profundo para que ese don no se desarrolle. Y entonces usted no haga lo que tenga que hacer. Amén. Y fíjese cómo en ese momento el apóstol Pablo le menciona a Timoteo qué es lo que él tiene que hacer. Y le menciona y le dice: a ti te ha tocado y has recibido una dotación especial de dones específicos. ¿Cuántas veces usted ha pasado y nuestro pastor ha orado por usted, le ha dado palabra y dice que lo ha tocado, pero después cuando salimos de aquí me olvidé que oraron por mí? Me olvidé que yo tenía un ministerio, me olvidé que yo tenía un don, y allá afuera se me olvidó totalmente la palabra fiel y verdadera que me habían dicho aquí. Cuando me tocaron, me pusieron manos. Y entonces resulta que lo que a mí me mencionaron, lejos de que yo me empiece a desarrollar, lejos de que yo me empiece a desarrollar espiritualmente, no lo hago. Quedo con ese don guardado. Y fíjese lo que dice. Vamos a 1 de Timoteo. Estamos hablando del apóstol Pablo, Timoteo, porque él era, aquí el apóstol Pablo era el mentor de Timoteo, el cual él estaba diciendo cómo tenía que hacer las cosas. A veces, ¿sabe qué nos cuesta a nosotros como seres humanos? Fíjese que hay, y a veces así nos pasa, hay dos tipos de mentalidades: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál cree que sea la mentalidad fija? ¿Cuál? La que se queda estancada. Pero ¿qué sería una mentalidad fija? O sea, ¿qué podría yo expresar para poder ser una mentalidad fija? Si yo le hablo y le digo: hermano, usted tiene un don espiritual, todos y cada uno tiene un don, Dios los ha dotado de dones, ¿usted qué le va a responder? Hermana Adriana, usted tiene un don. ¿Sí lo sabía? ¿Lo ha descubierto? ¿Sí? ¿Lo ha puesto en práctica? Kevin, ¿tú tienes un don? ¿Qué don tienes? ¿Y qué has hecho con ese don? Se da cuenta que los dones Dios los da, y cuando nosotros tenemos una mentalidad fija, la mentalidad fija es aquella que va a buscar una objeción para no poder desarrollar lo que yo tengo que hacer a comparación de una mentalidad en crecimiento. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos complicaciones, somos seres humanos. Y como tal, todo ser humano no es perfecto, pero sí tenemos virtudes. Pero cuando nuestra mentalidad dentro de los ámbitos, dentro de esas dos mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija es la que no te permite, ¿sí? La que no te permite, la que te pone un escudo en el cual tú siempre vas a estar pensando en una objeción. Le voy a dar un ejemplo. Si mi pastor me dice, hermano Víctor, un ejemplo, si mi pastor me dice: hoy te toca predicar, como yo tengo mentalidad fija, yo le voy a poner 1 y 1000 objeciones y le voy a decir: ¿sabe qué, pastor?
no puedo porque mi trabajo, no puedo porque no estudié, no puedo porque no tengo el tiempo suficiente, no puedo porque no alcanzo a llegar. Esa sería mi mentalidad fija. Hoy te toca predicar, pero como tengo esa mentalidad fija no me va a permitir llegar a tiempo. Mas sin en cambio, si yo tuviera una mentalidad de crecimiento, cuando a mí el pastor manda la información, empiezo a meditar y digo, me toca predicar el día de hoy. Empiezo a buscar alternativas, buscar soluciones para que yo pueda estar a tiempo y en el momento indicado que me están solicitando. No poner la objeción, porque para mí sería lo más fácil ponerle la objeción. Y mi pastor me va a decir, ok, no se preocupe hermano, sabemos que trabaja y no hay ningún problema. Pero entonces yo ya estoy teniendo la mentalidad fija en el no buscar una solución para yo poder llegar a tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tiene usted la mentalidad fija, usted va a tener la objeción cuando le diga al pastor, nuestro pastor le diga, usted tiene un servicio en la iglesia, usted va a buscar una de objeciones. Y cualquier objeción va a ser buena. Entonces son las dos mentalidades. Todos podemos hacer y tenemos la capacidad, sin excepción de nadie, todos tenemos la capacidad porque todos y cada uno tienen un cerebro. ¿Hay alguien aquí que tenga 2 cerebros? 3 cerebros? ¿Alguien aquí que sea diferente? No, ¿verdad? Todos somos con un mismo cerebro y todos tenemos la misma capacidad. Solo que esa capacidad no la queremos desarrollar. Y entonces nos convertimos en mentalidad fija o en mentalidad en crecimiento. Y esto no solamente es para nosotros, nosotros les podemos transferir ese tipo de mentalidades a quien cree. ¿A quién? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Porque lógicamente, si yo le transmito, mi hijo empieza a ver que a mí me solicitan y yo le digo, no, ¿qué cree que hoy no tengo tiempo? El día de mañana que a mi hijo le solicite, ¿qué cree que va a decir? Pues yo tampoco tengo tiempo porque mi papá no lo quiere. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí menciona que en ese momento es cuando el apóstol Pablo le menciona que tiene que hacer y escuchar, porque el apóstol Timoteo había tenido o recibido una dotación él había recibido una dotación de tanto que le había dicho para que él pudiese desarrollar todos esos talentos, todos esos dones. Fíjese, vamos a ir a primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16. Y fíjese cómo el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice su bendita palabra: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos de persistir en las cosas de Dios? Le voy a dar el ejemplo de un joven. Un joven cuando no es persistente en las cosas de Dios, como él es joven, no es lo mismo una persona, vamos a decirlo, ya a edad avanzada, a un jovencito. Si ese jovencito no persiste en las cosas de Dios, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cree que sea inteligente en las cosas si no persiste en las cosas de Dios?
¿qué es más fácil que le gane? ¿El deseo de la carne o el deseo espiritual? A un joven, el deseo de la carne. Y tantito no persistes en las cosas de Dios, pues tantito te vas a alejar más. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y le decía: tú que ya fuiste impuesto por manos del presbiterio, ya fuiste, ya te dijeron que tú tenías dones, no los desaproveches. Sigue persistiendo en las cosas de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Eso qué es? ¿De qué estábamos hablando en su momento? ¿Qué es eso? Profesional. ¿Eso qué? Que le dije cuando sale usted de aquí de la calle afuera y empieza, ese es su testimonio. Sé ejemplo de los creyentes, dice. Todos allá afuera, usted le pregunta a una persona que es católica, ¿y qué le dice? No soy católico, dice, soy cristiano. ¿No le dice así? Yo soy cristiano. A veces tenemos la etiqueta de cristiano, sí, pero ese cristiano no vive la palabra. Tiene, sí, vamos a decirlo, el título de cristiano, pero ese cristiano no vive la palabra. Entonces ahí es donde viene la comparación del profesionista con el profesional. El cristiano es profesionista porque le entregaron, llegó a un momento, vamos a hablar directamente de los que se dedican, de los sacerdotes. Ellos tienen un nivel académico profesional grande en teología, mas sin embargo no son profesionales todo lo que hacen, pero tienen el título, pero no son profesionales porque ni siquiera la palabra de Dios la hablan verdaderamente. Y entonces tenemos el título de cristiano, pero no somos verdaderamente cristianos, porque muchas veces dice la palabra de Dios, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo de los creyentes en conducta. A veces nuestra conducta deja mucho que desear. A veces nuestra conducta da mucho de qué hablar. Amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y le tenía que decir así, porque muchos en Corintio ya se sentían doctores de la ley, porque sabían palabra de Dios, sí la sabían, pero no la vivían. ¿Sabían verdaderamente la palabra? Sí la sabían, tenían conocimiento. Y dice que aquel que era doctor de la ley es como ahorita en la actualidad, el que es, un ejemplo, licenciado, se titula como licenciado, pero posteriormente, ¿qué hace? Después de licenciado, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente título? Maestría. Una maestría, después un doctorado. Entonces, usted cuando tiene la licenciatura de licenciado, es licenciado, ahí se quedó. Estudia nuevamente una maestría, ahora ya no se convierte en licenciado, ahora es maestro. Maestro en derecho, maestro en economía, en contabilidad. Usted estudia un doctorado y ya no es licenciado ni es maestro. ¿Ahora qué es? Ahora es un doctor, ¿sí?, en derecho. Ahora es un doctor en contabilidad. Ahora es un doctor. Y entonces dice que los doctores de la ley, ¿quiénes eran? Los que tenían bastante conocimiento en la palabra de Dios. Pero dice que esos doctores de la ley no hacían lo que verdaderamente decía la palabra. Y fíjese cuánto conocimiento tenían, cuánto conocimiento adquirido tenían, pero no lo aplicaban a la vida. O sea, no aplicaban el conocimiento a la vida, aún así teniendo y siendo doctores de la ley. Entonces es ahí cuando usted y yo tenemos que poner en práctica verdaderamente la palabra de Dios. Usted puede ser profesional en lo que hace,
aunque usted no tenga un título o no tengamos un título académico, pero podemos ser profesionales en lo que hacemos. El que nosotros estemos en la casa de Dios, tratar de hacerlo lo mejor posible, que sea al 100%. Y no solamente que entre por aquí, mire, y que salga por acá. Que no cumpla nada más con venir a la iglesia y decir, tengo que ir a la iglesia para cumplir con lo que me están solicitando. No, que verdaderamente usted se meta en su mentecita, que usted tiene que ser profesional en lo que hace. Que verdaderamente sea ese verdadero hijo de Dios, que no tenga nada más el título de cristiano, sino que sea profesional y aplicarlo a su vida.